Esta es una historia real. Entre 1998 y 2006, más de 40 mujeres mayores fueron encontradas muertas en sus propios hogares en la Ciudad de México. Casi todas vivían solas. Casi todas tenían más de 60 años y todas murieron de la misma forma. Estranguladas, sin señales de robo y con algo que parecía un patrón, pero que nadie lograba descifrar. La policía no tenía pistas firmes. Las versiones cambiaban. Primero dijeron que se trataba de robos violentos. Luego hablaron de un asesino serial. Algunos detectives incluso dudaban que los casos estuvieran conectados. Pero mientras la ciudad intentaba entender lo que estaba ocurriendo, las muertes seguían, una tras otra, semana tras semana. Lo que nadie sabía, lo que ninguna cámara captaba, lo que ninguna puerta cerrada conseguía evitar, es que el peligro no venía de fuera. No era un ladrón forzando cerraduras. No era un extraño con pasamontañas. El asesino o asesina era alguien que sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. Alguien que usaba una sonrisa como llave. Alguien que, en apariencia, venía a ayudar. Y en cada escena del crimen quedaba algo desconcertante. Una figura religiosa mal colocada. Una silla movida de sitio. Una ventana abierta sin razón. Pequeños detalles que no encajaban, como si el asesino estuviera dejando un rompecabezas para quien pudiera resolverlo. O como si no tuviera miedo de ser descubierto. Nos encontramos en la colonia Moctezuma, una zona tranquila del este de la ciudad. Es 1999. En el tercer piso de un edificio modesto vive María Guadalupe, de 84 años. Viuda desde hace una década, sin hijos cercanos, pasa la mayor parte de sus días tejiendo y viendo la televisión. Tiene problemas de movilidad y recibe visitas esporádicas de una enfermera comunitaria que la ayuda con sus medicinas. Una mañana de martes, María le cuenta a su vecina que una nueva asistente social pasó por su casa. Muy amable, dijo. Hasta me ofreció traerme tortillas mañana. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. 2 días después, un olor extraño alerta a los vecinos. Llaman al administrador del edificio. Cuando logran entrar al departamento de María, la encuentran tendida en su cama, con el rostro cubierto por una almohada. La policía llega rápido. No hay señales de entrada forzada. Nada parece haber sido robado. En su cartera hay dinero. En la cómoda, joyas intactas. Lo único fuera de lugar es una figura del Niño Dios, colocada de espaldas sobre la mesa de centro. Los oficiales anotan el caso como muerte sospechosa, pero no hay evidencia suficiente para declarar un homicidio. Puede haber sido un accidente, dice uno de los peritos, o una muerte natural. En ese momento, nadie conecta el caso de María Guadalupe con otras muertes similares. Nadie piensa en la señora de 72 años, encontrada muerta en su sillón, en Iztacalco, el mes anterior. Ni en la de 77 años hallada en su tina 2 semanas antes. A ojos de las autoridades eran casos aislados, casualidades. Pero había alguien que no creía en casualidades. Se llamaba Aura Montes. Tenía 39 años. Trabajaba como trabajadora social del DIF, visitando hogares de ancianos y personas vulnerables. Cuando leyó en el periódico sobre la muerte de María, algo no le cuadró. La conocía. La había visitado hacía apenas un mes. Recordaba que la señora había mencionado a una nueva amiga, una mujer fuerte, alta, de voz grave. Como luchadora, había dicho en tono de broma, pero muy dulce. Aura pidió permiso a su supervisora para investigar un poco más. Revisó los archivos de visitas. Nadie del DIF estaba asignado a esa colonia. Entonces, ¿quién había estado allí? Aura empezó a visitar otras colonias. Preguntó en mercados, en panaderías,
en Tianguis. Mostraba una foto vieja de María Guadalupe y preguntaba si alguien la había visto acompañada. Y fue en la colonia Jardín Balbuena donde una vendedora de tamales le dijo: sí, claro, una vez vino con una mujer fuerte, de esas que parecen luchadoras. Me acuerdo porque traía un suéter rosa fosforescente, muy llamativo. Ese detalle se repetía. Varios vecinos en distintas colonias describían a una mujer alta, de complexión robusta, cabello teñido de rubio, siempre vestida con colores chillantes, siempre amable, siempre ofreciendo ayuda y siempre apareciendo poco antes de que alguien muriera. Pero para la policía, esas observaciones no eran pruebas, no había imágenes, no había nombre, no había huellas. Y mientras tanto, los cuerpos seguían apareciendo. En julio de 2002, la señora Rosario López, de 78 años, fue hallada muerta en su baño. En noviembre, Consuelo Monroy, de 85, apareció sin vida en su sala. En ambas escenas, la policía encontró el mismo patrón: nada robado, entrada sin forzar y un objeto religioso fuera de lugar. En uno de los casos, un crucifijo colgado de cabeza. En otro, una virgen desfigurada. Ahora te pregunto a ti, espectador, ¿qué harías si todas las pistas apuntaran a una sola persona, pero nadie pudiera encontrarla? ¿Y si esa persona estuviera entrando todos los días a casas con una sonrisa, con un uniforme falso y con las llaves del próximo crimen en la mano? En el siguiente bloque vamos a conocer más víctimas, más detalles perturbadores y las primeras teorías policiales. Pero por ahora solo sabemos esto: una sombra se movía entre las colonias de la Ciudad de México. Una sombra vestida de rosa, y nadie sabía su nombre. El miedo empezó a tener forma. Con cada mes que pasaba, las muertes de mujeres mayores se multiplicaban en distintas alcaldías de la Ciudad de México: Venustiano Carranza, Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón. No importaba la zona. Las víctimas vivían solas, eran mayores de 60 años y todas aparecían estranguladas o asfixiadas con objetos domésticos: medias, cordones, bufandas, cinturones, siempre en sus casas. Siempre sin señales de entrada forzada, siempre sin robo evidente. Pero algo más empezaba a llamar la atención de algunos agentes. En la escena del crimen casi siempre se encontraba un objeto sagrado movido de su lugar original. Era como una firma invisible, como si el asesino quisiera mandar un mensaje o desafiar a quien intentara entenderlo. Los medios comenzaron a utilizar un término que, al principio, parecía ridículo: la Mataviejitas. Un apodo nacido del morbo, de la prensa amarillista, pero que pronto se convirtió en símbolo de impotencia policial. Porque a pesar del nombre burlón, el fenómeno era grave, muy grave. El comandante César Palomino, de la Policía Judicial del Distrito Federal, intentó controlar la narrativa. En una conferencia de prensa en 2003, declaró: no hay evidencia concluyente de un asesino serial. Los casos son aislados y responden a móviles diferentes. Pero mientras hablaba, los periodistas ya sabían que eso no era cierto. Un filtrador dentro de la policía les había revelado que ya había más de 20 expedientes con patrones similares, y que, en al menos 10 de ellos, los vecinos describían a una mujer grande, fuerte, de ropa llamativa, saliendo del lugar poco antes del hallazgo del cadáver. El pánico se desató. Los noticieros llenaron sus transmisiones con advertencias a los adultos mayores. Las familias comenzaron a instalar cámaras y cambiar cerraduras. Algunas abuelitas dejaron de recibir visitas por miedo. Otras, ingenuamente, se tranquilizaban al ver llegar a una mujer amable con uniforme blanco que decía venir del gobierno para ayudar con el seguro social. Y así, una tras otra, seguían cayendo.
Una de las víctimas fue Teresa Salgado, de 74 años, una exprofesora jubilada que vivía sola en la colonia Portales. Fue encontrada muerta en su recámara, con un cable telefónico enrollado en el cuello. En su mesa de noche, una estampa de San Judas Tadeo volteada boca abajo. Su vecina declaró haber visto a una mujer muy musculosa entrando con una carpeta en la mano y una credencial plastificada colgando del cuello. Me dijo que era enfermera del IMSS, dijo. Nadie volvió a verla. El patrón se repetía tanto que la fiscalía finalmente aceptó que estaban ante un caso sin precedentes. Una asesina serial operando a plena luz del día, moviéndose entre colonias populares, ganando la confianza de sus víctimas con un disfraz sencillo y desapareciendo sin dejar rastro. Aquí es cuando entra en escena el perfilador criminal Hugo Scherer, uno de los pocos criminólogos del país especializados en asesinos seriales. Su hipótesis fue tan controversial que muchos se burlaron al principio. En una entrevista con El Universal dijo: "El asesino es mujer. Probablemente tiene entre 35 y 45 años. Tiene fuerza física superior al promedio. Es manipuladora, con una historia de abandono o trauma infantil. No mata por dinero, aunque ocasionalmente tome objetos. Mata por rabia, por control, y elige mujeres mayores porque representan algo que detesta profundamente". ¿Pero qué? ¿Por qué alguien elegiría ese tipo de víctimas? ¿Qué las hacía blanco perfecto? Scherer lanzó una teoría perturbadora. Tal vez proyecta en ellas una figura materna. Tal vez cada asesinato es una venganza simbólica, un ritual para reescribir su propia historia. La policía comenzó entonces a revisar antecedentes de trabajadoras del sector salud, asistentes sociales, empleadas domésticas, también de exconvictas y mujeres con historial de violencia. Pero era como buscar una aguja en un pajar. En paralelo, un nuevo error pondría todo en jaque. En septiembre de 2004, la policía detuvo a una mujer llamada Ana María Martínez, sospechosa de ser la Mataviejitas. Había sido vista cerca del lugar donde murió una anciana en la colonia Doctores. La presión mediática era tan fuerte que las autoridades decidieron exhibirla como la asesina serial. La presentaron a la prensa, mostraron su rostro y aseguraron tener pruebas. Pero resultó ser inocente. No coincidía con los retratos hablados, no tenía antecedentes y fue liberada semanas después. Ese error costó caro. El asesino o asesina no solo seguía libre. Ahora sabía que la policía no tenía idea de quién era y que podía seguir matando. Y así lo hizo. En abril de 2005, Juana Urrutia, de 79 años, fue encontrada sin vida en su departamento de la colonia Narvarte. Mismo método, mismo perfil, una bufanda roja alrededor del cuello. Y en su mano, apretada con fuerza, un mechón de cabello rubio teñido. Fue la primera pista física real en años. Los peritos lo enviaron al laboratorio, pero no había base de datos de ADN. El hallazgo, aunque relevante, no llevó a ninguna parte inmediata. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunas personas aseguraban que habían visto a la asesina en un tianguis. Otros decían que la conocían como luchadora. Una señora dijo haberla visto en televisión. Nada se confirmaba. Pero todo estaba por cambiar. Porque una testigo silenciosa, alguien que llevaba años observando y registrando detalles, estaba a punto de entregar a la policía una libreta, una que contenía nombres, fechas y una descripción detallada de una mujer que visitaba a ancianas solas, una mujer fuerte, amable y mortal. En el próximo bloque veremos cómo esa libreta desencadenó la búsqueda más intensa de los últimos tiempos. Y cómo un pequeño descuido llevaría finalmente al primer gran error de la asesina, porque incluso las sombras dejan huellas. Fue una vecina la que la entregó, una señora de 62 años,
de voz baja y pasos lentos, que pidió no revelar su nombre por miedo. La libreta era vieja, de pasta dura, con hojas amarillentas y llenas de anotaciones hechas a mano. No era un diario, ni un cuaderno escolar. Era algo más cercano a una bitácora de vigilancia. En ella se registraban nombres de mujeres mayores, direcciones, fechas de visitas y, en algunos casos, descripciones físicas de las personas que las acompañaban o asistían. La dueña de la libreta había sido voluntaria en una red comunitaria que monitoreaba a personas de la tercera edad en la delegación Venustiano Carranza. Su labor consistía en asegurarse de que los adultos mayores recibieran visitas médicas, despensas o apoyo emocional. Durante años había anotado cosas que llamaban su atención. Una señora nueva vino con bata blanca. Doña Rosa dijo que su enfermera cambió, pero no sabe el nombre. En la colonia Peñón, varios ancianos han muerto. ¿Coincidencia? Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que, en al menos 8 entradas distintas, aparecía una misma descripción. Mujer alta, robusta, cabello rubio, voz gruesa, siempre amable. En una de las páginas había incluso un croquis aproximado del rostro, dibujado de forma amateur, pero con detalles notables. Mandíbula pronunciada, cejas delgadas y ojos intensos. Y en otra nota, una observación intrigante. Podría ser exluchadora. Tiene cuerpo de atleta. Un niño la llamó la Dama del Silencio. Ese apodo activó una alarma en el escritorio del agente Javier Núñez, quien llevaba semanas revisando los perfiles descartados por la unidad de homicidios. La Dama del Silencio era el nombre artístico de una luchadora profesional retirada llamada Juana Barraza. Había peleado en arenas de barrio durante los años 90, aunque sin gran fama. Se sabía que vivía en Ecatepec y que había trabajado esporádicamente como empleada doméstica, pero nadie la había conectado formalmente con el caso hasta ahora. El perfil coincidía con lo que los testigos habían descrito durante años. Una mujer fuerte, discreta, con pasado en el deporte, acostumbrada a moverse entre clases populares sin llamar demasiado la atención. La policía decidió entonces iniciar una vigilancia encubierta, no solo sobre Juana, sino sobre varios exluchadores y trabajadoras de salud con características similares. Pero algo más aceleraría el proceso. El 25 de enero de 2006, en la colonia Moctezuma, la señora Ana María Reyes, de 82 años, fue asesinada en su casa. El crimen ocurrió en la mañana, mientras la mayoría de los vecinos estaban trabajando. Pero un testigo clave, un joven con discapacidad intelectual que vivía en el piso de arriba, escuchó el forcejeo. Se acercó a la ventana, miró hacia el patio y vio a una mujer salir apresurada por la puerta trasera. Detalló su ropa: pantalón de mezclilla, blusa rosa con flores y una mochila negra. Era grandota, como luchadora, dijo al llegar la policía. Por primera vez, una patrulla que se encontraba cerca logró responder rápido. Un oficial observó a una mujer con esa misma descripción caminando con paso apresurado a 2 cuadras de distancia. La detuvo. Al revisar su mochila, encontraron una libreta de notas, papeles con nombres y direcciones, un estetoscopio falso y la credencial del DIF. Era Juana Barraza. La llevaron a la comandancia. Al principio, negó todo. Dijo que solo estaba visitando a una señora enferma, que trabajaba de manera independiente ayudando a adultos mayores. Pero cuando la confrontaron con la lista de domicilios en su libreta, varios de los cuales coincidían con escenas de crímenes, su actitud cambió. A la mañana siguiente, su rostro estaba en todos los periódicos. Cayó la Mataviejitas, decían los titulares. Era mujer y era luchadora. La reacción pública fue de sorpresa, indignación y alivio.
Pero no todos estaban convencidos, porque aquí comienza otra fase del caso, la de las contradicciones. Los investigadores aseguraron que Juana había confesado, que admitió al menos 3 asesinatos, pero sus abogados lo negaron. Dijeron que la presión, el cansancio y la manipulación mediática habían distorsionado su versión. Algunos medios publicaron que Juana actuaba por odio hacia su madre, que había sido alcohólica y la había maltratado durante años. Otros la pintaban como una psicópata sin remordimientos, pero la verdad era más complicada. Durante los interrogatorios, Juana habló de su infancia. Contó que había sido víctima de abuso desde los 13 años, que su madre la entregó a un hombre a cambio de alcohol, que tuvo varios hijos y que uno de ellos murió por falta de atención médica, que comenzó a odiar a las mujeres mayores que se parecían a su madre, que las veía como débiles, pero también como manipuladoras. Los peritos elaboraron un perfil psiquiátrico: trastorno antisocial de la personalidad, trauma severo no tratado, impulsividad y un deseo de castigo proyectado. No mataba por dinero, mataba por rabia acumulada. Pero había algo más inquietante. Los expedientes sugerían que no todas las muertes se podían atribuir a ella. Algunas ocurrieron mientras estaba detenida. Otras presentaban diferencias en el modus operandi. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse: ¿y si hubo más de una mataviejitas? ¿Y si alguien más aprovechó el caos para cometer crímenes similares? Juana Barraza fue condenada por 16 homicidios y 12 robos. Pero las autoridades sospechan que pudo haber estado involucrada en más de 40 asesinatos. Ella jamás confirmó la cifra exacta. Hoy cumple una sentencia de más de 700 años en el penal de Santa Marta, Acatitla. Nunca mostró remordimiento en público, pero tampoco reivindicó sus crímenes como propios. Su mirada sigue siendo fría, como si en su mente nunca hubiese hecho nada malo. Y en los barrios donde ocurrieron los crímenes, todavía hay quienes aseguran haber visto una mujer con bata blanca y cabello pintado de rubio, tocando puertas con una sonrisa. ¿Fue Juana la única? En el próximo bloque profundizaremos en las teorías de una segunda asesina, los errores policiales y los detalles oscuros que nunca fueron revelados al público. Porque este caso aún guarda secretos. Después de la captura de Juana Barraza, el caso parecía cerrado. La policía capitalina organizó una conferencia de prensa triunfal. Mostraron imágenes de objetos confiscados, entre ellos bufandas, identificaciones falsas, figuritas religiosas y libretas con nombres de víctimas. Dijeron que, gracias a una acción rápida, habían detenido a la asesina serial más peligrosa de la historia mexicana. Pero algo no encajaba. Un grupo de reporteros independientes, encabezado por la periodista investigativa Patricia Vargas, decidió revisar a fondo los expedientes de las víctimas. Accedieron a las fichas policiales, las autopsias y las declaraciones vecinales. Y lo que encontraron encendió una nueva alarma. Había al menos 5 asesinatos atribuidos a la Mataviejitas, que presentaban diferencias clave en el modus operandi. En uno de ellos, la víctima había sido apuñalada, no estrangulada. En otro, se reportó una puerta forzada y objetos de valor robados, algo que no era común en los crímenes de Juana. Un tercer caso mostraba huellas dactilares de una persona más pequeña, probablemente de complexión delgada. Y en el más desconcertante, ocurrido en Tlalpan, la víctima era una mujer de 59 años, más joven que el rango habitual, y su cuerpo había sido acomodado de forma ritual, con veladoras prendidas y una nota escrita a mano. Estas discrepancias levantaron una pregunta que nadie quería responder públicamente. ¿Y si había más de una asesina? El criminólogo Hugo Scherer, quien había perfilado a Juana antes de su detención,
declaró en un foro universitario: "Cuando se construye una narrativa oficial demasiado rápida, se corre el riesgo de cerrar los ojos a realidades paralelas". Juana Barraza pudo haber sido una pieza central, pero no necesariamente la única. El caso se volvió aún más complejo cuando se filtraron declaraciones de dos internos del penal de Santa Marta, Acatitla, quienes afirmaban haber conocido a una mujer arrestada por robo en 2003 que se jactaba de haber hecho lo mismo que la Mataviejitas, pero sin dejar huellas. Nunca fue identificada públicamente y sus datos no aparecieron en los registros oficiales. Además, una exenfermera del Hospital General declaró en anonimato que entre 2001 y 2005 varias trabajadoras del sector salud comentaban en voz baja sobre una compañera que visitaba pacientes en zonas donde luego ocurrían asesinatos. Era fuerte, callada, no socializaba con nadie. Decía que tenía un negocio extra ayudando a abuelas solas. Cuando la televisión mostró a Juana, varias dijeron: "No es ella, esa no es la que venía con nosotras". La fiscalía decidió no reabrir los expedientes. Oficialmente, el caso estaba cerrado. Pero en las colonias donde ocurrieron los crímenes, el miedo no desapareció del todo. En la colonia del Valle, una vecina llamada Carmen relató a un medio local que 6 meses después del arresto de Juana, una mujer con uniforme blanco intentó entrar a su casa. Decía que venía a revisar mi presión, pero no había solicitado nada. Se enojó cuando no la dejé pasar. Tenía ojos fríos, como vacíos. Carmen hizo la denuncia, pero la policía no dio seguimiento. Lo más inquietante es que, durante las semanas siguientes, aparecieron 2 mujeres mayores muertas en circunstancias sospechosas. Aunque oficialmente no fueron catalogadas como homicidios relacionados, ambas compartían el mismo perfil de víctimas anteriores. La prensa no insistió y la historia quedó relegada. ¿Fue paranoia colectiva? ¿Copiadoras? ¿Un segundo asesino? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí se sabe es que la presión por resolver el caso fue tan intensa que muchas pruebas se apresuraron, se archivaron mal o se perdieron. Otro error notable fue la falta de análisis de ADN cruzado. Aunque en la escena del crimen de Juana Urrutia se halló un mechón de cabello teñido que ayudó a vincular a Juana Barraza, en otros sitios también se recolectaron muestras, uñas rotas, fibras textiles, rastros de piel, que jamás se procesaron adecuadamente o fueron contaminadas. Un perito forense que trabajó en el caso confesó años después que en al menos 3 ocasiones los laboratorios carecían de reactivos o personal capacitado. Se perdió material valioso. Nunca sabremos si esas pruebas podían haber señalado a alguien más. Mientras tanto, Juana fue convertida en símbolo, no solo de monstruosidad, sino también de fallas institucionales. En documentales y entrevistas posteriores, su historia fue analizada desde múltiples ángulos: su infancia marcada por el abuso, su incursión fallida en la lucha libre, su trabajo informal con ancianas, su aparente simpatía en la cárcel. Algunos la describen como una mujer rota, otros como una asesina sin alma, pero todos coinciden en que su caso dejó heridas abiertas. Hoy, en la penitenciaría donde cumple su condena, Juana mantiene un bajo perfil. Participa en talleres, pinta cuadros, rara vez habla del pasado. En una entrevista rara concedida en 2018, dijo: "Yo solo quería ayudar, pero me hicieron ver como un monstruo". Cuando el periodista insistió en preguntarle cuántas mujeres había matado, ella sonrió y respondió: "Menos de las que merecían", frase que dejó helado al entrevistador. Y aún hay más. Documentos desclasificados en 2020 revelaron que, durante la investigación,
Al menos 3 funcionarios de la Procuraduría intentaron encubrir errores procesales relacionados con las órdenes de cateo y los interrogatorios. Uno de ellos fue sancionado, pero el resto continuó en sus cargos, lo que sugiere que la verdad completa del caso nunca fue totalmente expuesta. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue Juana Barraza la única asesina serial de ancianas en la Ciudad de México? ¿O fue la cara visible de una oscuridad más profunda? En el próximo bloque te mostraremos los detalles finales del juicio, los momentos más tensos en la sala y cómo una fotografía en particular cambió todo. Porque a veces una imagen puede hablar más que 1000 palabras. El juicio de Juana Barraza comenzó oficialmente en octubre de 2006, en medio de un circo mediático sin precedentes. Las salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal estaban llenas de cámaras, periodistas, curiosos y activistas. Todos querían ver de cerca a la mujer acusada de ser la peor asesina serial del México moderno. Juana entraba a las audiencias con el rostro impasible. Vestía de manera sencilla, pantalones oscuros, blusas sin estampados. Nunca lloró, nunca se alteró. Solo hablaba cuando el juez le preguntaba directamente. Su presencia causaba desconcierto. No era el monstruo desfigurado que muchos esperaban. Era más bien alguien común. Una mujer que podía pasar desapercibida en cualquier mercado, en cualquier colonia. La Fiscalía presentó 30 pruebas periciales, incluidos testimonios de peritos forenses, peritos psiquiátricos, fotografías de las escenas del crimen, objetos encontrados en su poder y declaraciones de vecinos que la habían visto entrar o salir de casas donde ocurrieron los asesinatos. También se incluyó el mechón de cabello hallado en la escena de Juana Urrutia, que coincidía con el ADN de la acusada. Pero el momento más impactante del juicio no fue una declaración ni una confesión. Fue una fotografía. Durante la tercera semana de audiencias, el Ministerio Público proyectó en la sala una imagen tomada por una cámara de seguridad instalada en un edificio de la colonia Álamos. La fotografía mostraba a una mujer saliendo del departamento de una anciana que había sido encontrada muerta días después. La imagen era borrosa, en blanco y negro, pero reveladora. Se trataba claramente de una mujer robusta, con el cabello recogido, portando una mochila y con un suéter brillante. El detalle que provocó un silencio absoluto fue que Juana Barraza llevaba ese mismo suéter al momento de su detención. El fiscal se levantó y dijo: "Esta no es una coincidencia, esta es una firma. Esta es la confirmación visual de lo que tantos testigos han declarado. Esta mujer no solo fue vista, sino que dejó rastro, y ese rastro es de muerte". La defensa intentó desestimar la fotografía, argumentando que era imposible confirmar la identidad solo con esa imagen. Alegaron que el rostro no era visible, que cualquier persona con una complexión similar podría haber estado ahí. Insistieron en que las pruebas circunstanciales no eran suficientes para vincularla a todos los crímenes. Pero la presión social y mediática era demasiado fuerte. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Juana fue confrontada en plena audiencia con familiares de las víctimas. Una mujer de unos 50 años se levantó, mostró una fotografía de su madre asesinada y gritó: "Tú entraste a su casa, tú dijiste que la ibas a cuidar y la mataste como si fuera basura". Juana bajó la mirada, no respondió, no se inmutó. El tribunal escuchó testimonios durante más de 3 meses. Se analizaron más de 40 expedientes. Finalmente, en marzo de 2008, el juez dictó sentencia. Juana Barraza fue declarada culpable de 16 homicidios y 12 robos. Recibió una condena acumulada de 759 años de prisión. La lectura de la sentencia tomó más de 2 horas.
Mientras el juez hablaba, Juana permaneció sentada, inmóvil, con la mirada fija en el piso. Pero lo más inquietante no fue el veredicto, fue lo que ocurrió después. Cuando el juicio terminó, varios medios intentaron entrevistarla. Una reportera de televisión le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Juana respondió con una frase escalofriante, no todas merecían morir, pero algunas sí. Esa respuesta alimentó aún más el debate público. ¿Era Juana una psicópata sin remordimientos? ¿O una mujer rota por una vida de abusos y abandono? ¿Era plenamente consciente de sus actos? ¿O actuaba bajo un impulso patológico más fuerte que su voluntad? Los expertos no se pusieron de acuerdo. Unos la diagnosticaron con trastorno de personalidad antisocial y una desconexión emocional profunda. Otros creían que entendía perfectamente lo que hacía, pero había desarrollado una racionalización personal para justificar sus crímenes. Decía que las ayudaba a descansar, que ya estaban solas, que nadie las quería. Esa narrativa se volvió aún más polémica cuando salió a la luz una carta que Juana escribió desde prisión, dirigida a una compañera de celda. En ella decía, algunas lloraban, otras rezaban. Yo solo cerraba sus ojos después. Siempre les dije que no dolería. La carta fue filtrada por una exreclusa y publicada por una revista sensacionalista. La fiscalía no la utilizó como prueba oficial, pero su contenido dio la vuelta al país. La figura de Juana Barraza se convirtió en objeto de documentales, series, debates televisivos, tesis universitarias. Algunos la comparaban con asesinas internacionales como Aileen Wuornos. Otros veían en ella el retrato del abandono institucional. Una mujer marcada desde niña por el maltrato, convertida en el reflejo más oscuro de una sociedad que no protegía a sus vulnerables. Pero mientras el país debatía sobre la mente criminal de Juana, las familias de las víctimas seguían sin respuestas claras. Porque, aunque la sentencia fue firme, no todos los crímenes fueron esclarecidos. Muchos expedientes permanecen sin resolver. Algunas familias siguen convencidas de que sus madres no fueron asesinadas por ella, sino por alguien más. Quizá una imitadora, quizá una cómplice, quizá una sombra que aún camina entre nosotros. En el próximo y último bloque revelaremos el desenlace de esta historia. ¿Qué ocurrió con Juana después del juicio? ¿Qué nuevos hallazgos surgieron años más tarde? Y cómo una última pista, una carta olvidada, podría reabrir el caso que México creyó resuelto. Porque en este crimen real, lo más aterrador no fue el número de víctimas, sino lo que nunca se dijo. Han pasado casi 2 décadas desde que Juana Barraza fue sentenciada. Su nombre ya no aparece en los titulares. Las noticias han seguido su curso. Nuevas tragedias, nuevos escándalos. Pero en los pasillos del penal de Santa Marta, Acatitla, su figura aún impone un silencio particular. Las internas más jóvenes la miran con una mezcla de miedo y respeto. Algunos guardias aseguran que nunca habla del pasado. Otros dicen que por las noches reza por las almas que ella mandó a descansar. Pero en 2019, un hallazgo inesperado hizo que el caso volviera a los archivos activos del Ministerio Público. Todo comenzó con la digitalización de documentos viejos almacenados en un archivo muerto de la delegación Iztapalapa. Entre cajas polvorientas, una funcionaria encontró una carpeta rotulada como Homicidio no vinculado, 2003. En su interior había fotografías de la escena de un crimen cometido en la colonia San Miguel, junto a un sobre sellado con una carta escrita a mano. Lo peculiar era que la víctima, una mujer de 73 años llamada Clara Inés, no figuraba entre las que se habían atribuido oficialmente a Juana Barraza. La escena era inquietantemente similar. Estrangulamiento, sin señales de robo y una figura religiosa colocada sobre el pecho de la víctima. Pero había un detalle diferente.
Sobre la mesa, junto a una taza vacía, había una carta sin remitente escrita con tinta azul. Decía: «No lloraste, como otras, solo me miraste, como ella, como mi madre, pero esta vez no me dejé vencer. Descansa ahora, ya no duele». La caligrafía fue analizada por expertos grafológicos en 2020, a solicitud de un fiscal curioso que sospechaba un posible vínculo con el caso de la Mataviejitas. El resultado fue desconcertante. La letra no coincidía con la de Juana Barraza, ni siquiera de forma aproximada. Además, las huellas encontradas en la carta, mal conservadas, pero aún legibles, correspondían a un registro parcial de una mujer arrestada en 1997 por intento de robo. Su nombre, Leticia Román Pérez. Nunca fue vinculada a los homicidios y para el momento del hallazgo de la carta ya había muerto. Falleció en 2009 en el penal de Nezahualcóyotl por complicaciones de salud. Entonces, Leticia fue una imitadora, una cómplice, alguien que aprovechó el miedo colectivo para actuar con impunidad. La Fiscalía nunca emitió un comunicado oficial, pero fuentes internas confirmaron que, tras el análisis, al menos 4 carpetas de investigación fueron reabiertas, todas con patrones similares, todas fuera del rango cronológico estricto de Juana, y todas misteriosamente cerradas de nuevo meses después sin explicación. Algunos criminólogos creen que el sistema judicial mexicano no quiso aceptar que el caso más mediático del país pudo haber tenido más de un rostro, que no fue una sola sombra la que caminó por los departamentos de la ciudad, sino varias. Hay otra pista más, una que hasta hoy divide a los investigadores. En 2021, una exfuncionaria del área de psicología penitenciaria del penal donde está recluida Juana, reveló que la reclusa recibía cartas mensuales durante sus primeros años de encarcelamiento. No de familiares, no de admiradores. Eran cartas sin firma, escritas en tercera persona, con frases crípticas como «lo hiciste bien, pero no estás sola», o «a veces es mejor cargar con todo». Juana nunca reveló quién las enviaba, pero siempre las guardaba con cuidado, hasta que un día dejó de recibirlas. ¿Quién las escribía? Alguien que compartía su historia, una mente enferma que la imitaba, una cómplice que nunca fue atrapada. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que este caso nos deja no es solo el retrato de una mujer que se convirtió en pesadilla para las abuelas de la Ciudad de México. Es también una historia de abandono, de errores judiciales, de instituciones colapsadas, de silencios cómplices. Juana Barraza está viva, cumple una condena que no terminará nunca, y aún así hay algo inquietante en el aire, algo que ni el juicio más mediático, ni las pruebas más concretas, ni los titulares más sangrientos lograron resolver por completo. Porque incluso hoy, algunos familiares siguen diciendo: la mujer que vimos entrar no era ella, era otra, más delgada, más fría. Y hay quienes aseguran que ciertos detalles de algunos crímenes nunca fueron revelados al público, que hubo más cartas, más símbolos, más señales. Entonces, tú que has escuchado esta historia de principio a fin, te toca jugar. ¿Crees que Juana Barraza fue la única responsable? ¿O crees que la ciudad entera fue víctima de algo más profundo? Una red de sombras, una cadena de mujeres quebradas, una repetición de odio disfrazado de ayuda, porque lo que más terror da no es lo que se cuenta en los juicios, es lo que nunca se dice.